Bueno, pues entonces yo creo que podemos comenzar. Eh, la idea es, bueno, una breve introducción de lo que se trata la sesión y el curso. Eh, bueno, como les comentaba a algunos, hay materiales adicionales en la plataforma de Unicop, en Moodle. Ahí tenemos lecturas adicionales para complementar mucho de lo que vamos a ver, porque bueno, es una embarradita lo que vamos a comentar, lo que vamos a charlar, eh, pero si alguien quiere profundizar o conocer a más detalle o un poco contextualizar lo que vamos a ir comentando, ahí están disponibles esas lecturas. Entonces, si alguien las quiere, bueno, se puede inscribir y recibirá un correo de acceso para adquirir todo eso. Y también hay algunas otras actividades adicionales, un foro, etcétera. Todas son opcionales, ¿no? Eh, y bueno, esta sesión, bueno, está dividido en tres sesiones, lo que llamamos cultura solidaria. Y bueno, básicamente esta primera parte es un poco sobre, vamos a tratar de charlar, voy a hacer una presentación lo más breve posible para que también haya tiempo de comentarios y de opiniones, de charla, debate, si quieren, ¿no? Y eh, esta primera sesión es sobre el conocimiento, la educación y el poder, ¿no? En lo que se refiere a la cultura, ¿no? Y la segunda sesión es sobre los principios y valores cooperativos y de la economía solidaria. Y la tercera sesión es la integralidad de la cultura, cómo se integran también otras propuestas, de otros movimientos sociales, por ejemplo, el antirracismo, la ecología, ¿no? Dentro de lo que es la cultura solidaria, ¿no? Porque, bueno, la cultura solidaria pretende ser abarcadora, integral y también como ser, tener dentro de sí lo que proponen otros movimientos y otros saberes eh, sobre la opresión y la liberación, ¿no? Entonces, bueno, estos son conceptos que iremos comentando. Pero bueno, mientras entonces podemos empezar con la presentación. Voy a compartir la pantalla para que vayamos acompañándonos. Ya estamos completos, ya llegaron las señales. Ah, vale, muy bien. Ok, bueno, veo que ya está en la pantalla, ¿no? Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, bueno, brevemente me presento, Miguel Rendón, como algunos ya me conocen, y bueno, como estoy en Barcelona viviendo desde hace algunos años, pues tengo que transmitir desde aquí. Aquí ya es casi de noche, y bueno, soy socio de Unicop y un entusiasta de la economía solidaria y de la educación popular, ¿no? Bueno, el primer tema, lo que vamos a comentar brevemente, a exponer brevemente, es lo que se refiere a la reproducción cultural. Y básicamente a que la escuela es la reproducción, el dispositivo para la reproducción cultural, ¿no? El fin de la escuela es reproducir la cultura, reproducir la sociedad, sobre todo en sus cuestiones no materiales, sino en las cuestiones culturales. Digamos que hay una actividad económica que es la que reproduce la sociedad materialmente,
lo que se refiere a la educación, es lo que reproduce la cultura. Y no solamente, porque educación también podemos hablar de educación formal y educación informal. Cuando nos referimos a escuela, estamos hablando de la educación formal, que es un fenómeno, la escolarización es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Tenemos aproximadamente como 3 siglos, 4 siglos, en que la sociedad empezó a escolarizarse, a utilizar a la escuela como un medio de reproducción cultural. Quisiera comentar también que hay un poco de ruido antes de seguir, entonces si se puede cerrar los micrófonos, por favor, para que no, no interfiera este ruido que se escucha. Bien, perfecto. Bueno, entonces la escuela es la... A ver, pueden cerrar todos los micrófonos porque me estoy escuchando a mí mismo. Hay como una especie de retroalimentación. Entonces, si por favor cierran los micrófonos. Perfecto. Ok. Entonces, la escuela es el dispositivo para la reproducción cultural. Entonces, la escuela, como la conocemos actualmente, tiene muy poco tiempo. Mucho antes de eso, la humanidad no necesitaba la escuela como la conocemos actualmente, ¿no? Aunque sí en algunas civilizaciones, y estoy hablando, por ejemplo, de algunas ciudades de la época antigua, se había dado el fenómeno escolar. En muchas de las comunidades rurales nunca existió. La educación y la reproducción de la cultura se daban en el seno de la familia, de la casa, del hogar, ¿no? Dentro del grupo, porque no solo era lo que se aprendía en la casa, sino también en el grupo, en la tribu, etcétera, ¿no? Y por una parte era los conocimientos básicos para la subsistencia, las actividades económicas que se podría hacer desde la agricultura, la cacería, la artesanía, etcétera, hasta eh, la, bueno, ya también cuestiones más rituales y complejas de la fiesta, de la religión, etcétera, ¿no? Entonces, la escuela como la conocemos también tiene una pedagogía, una forma de ser que la realiza Amos Comenius. Amos Comenius es el principal o el primero el más importante pedagogo, incluso en pedagogía actualmente se estudia a Amos Comenius como el que sienta las bases de una gran parte de la pedagogía contemporánea, ¿no? Y entonces Amos Comenius establece también un método principalmente, y por eso se le considera el primer pedagogo moderno, porque él sienta las bases de un método, y ese método lo que pretendía era la educación rápida, la formación de los estudiantes y de manera muy rápida. Se juntaban en grupos, es cuando se divide también por edades, lo que se llaman las clases escolares, las diferentes edades, los grupos escolares de primaria, secundaria, etcétera, todo eso que conocemos actualmente, él es el que viene con ese método. Y en aquel entonces también empieza a desarrollarse el capitalismo y se asemeja mucho la forma de producción de la fábrica a lo que es la escuela. Entonces empieza a adoptar también ciertos métodos de producción, digamos, de niños educados, niños y niñas educadas, ¿no? Entonces, digamos que la fábrica social es la escuela, ¿no? Entonces, la escuela crea a la sociedad, fabrica a la sociedad, ¿no? Esa es la metáfora que se busca desde aquella época, ¿no? Entonces, bueno, la reproduce en todos los sentidos.
Es más fácil que la educación reproduzca las cosas a que las cambie, ¿no? Aunque tenemos la impresión y soñamos con la utopía de que la educación y la escuela cambia, es lo que va a cambiar las cosas y el mundo, la realidad es que la reproduce las clases sociales, las diferentes formas de relación social se reproducen ahí, ¿no? Entonces, bueno, para eso es muy interesante este concepto del capital cultural que desarrolla Bourdieu, un sociólogo, y Passerón, otro sociólogo. Ellos juntos desarrollan estos conceptos del capital cultural, porque lo establecen y lo relacionan con lo que es el capitalismo, que el capitalismo básicamente es, si lo podemos resumir muy escuetamente, es la acumulación, el sistema, el régimen de acumulación económica, de acumulación de capital, ¿no? Entonces, hay una forma de capital que es el que la mayoría estamos asociados, conocemos, que es el capital económico. Existe también, bueno, el capital económico se representa como dinero y como acumulación de dinero, básicamente. Existe lo que se llama el capital social, que eso implica, por ejemplo, todas las relaciones que tiene una persona en el grupo, en la comunidad, las relaciones políticas, porque conoce a alguien que es su amigo y su amigo está bien colocado y es una palanca, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el capital social, es esa acumulación de formas que le facilitan acumular capital de otro tipo, porque todas estas formas de capital se pueden intercambiar. El capital económico se transforma en capital social, el capital social se transforma en capital cultural y el cultural en simbólico. El cultural se refiere básicamente a precisamente la educación o la cultura, digamos, ¿no? La acumulación de conocimientos, de saberes, de experiencias, a eso se le llama el capital cultural. Y el capital simbólico es otra forma que después proponen, que se refiere a la acumulación de símbolos que representan un capital. Por ejemplo, en educación, un capital simbólico son los títulos. El título en sí mismo, pues es un papel, ¿no? Pero simboliza un proceso de aprendizaje y ese es un capital simbólico. El capital simbólico también se puede encontrar en la política o en otros ámbitos, ¿no? No solamente también en ámbitos sociales. El capital simbólico puede ser una persona que sea muy apreciada por su honor o por su labor social, por su filantropía, por ejemplo. Ese también es una forma de capital simbólico. Y en teoría todos ellos se pueden transformar en capital económico, en capital, en dinero, digamos, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, utilizar esa, como decía, del capital social, una palanca en el gobierno para conseguir un contrato y entonces conseguir dinero y ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, o conseguir un buen empleo, un buen trabajo, etcétera, ¿no? De esa manera el capital se vuelve en alguna u otra forma del capital. Tenemos el capital incorporado, digamos, otra aproximación al capital cultural es que es incorporado cuando es dentro de una persona, por ejemplo, se forma y aprende y adquiere una serie de conocimientos. Eso es un capital cultural incorporado dentro del cuerpo de la persona, digamos. El capital cultural objetivado, que serían los objetos de capital cultural, por ejemplo, un cuadro, una pintura, un libro, eh, las obras del saber son capital cultural objetivado. Y el institucionalizado es el que mencionaba como los títulos educativos, universitarios, etcétera, ¿no? Y entonces vemos que hay una relación directa entre las clases sociales y las clases escolares. De hecho, por ejemplo, hay una relación entre la clase social y su acceso a diferentes clases escolares. Por ejemplo, a la universidad, a las licenciaturas, se accede, no acceden todas las clases sociales, ¿no? Por lo general, hay un grado de escolarización relativo a la clase social. Por ejemplo, la clase social baja, pues a veces
está escolarizada en primaria nada más, o en secundaria, en prepa, clase media, clase secundaria y prepa serían clases medias, y clase alta, las licenciaturas, la maestría, los títulos, y conforme va ascendiendo los títulos de las clases escolares, van ascendiendo en la clase social. Esto al menos así lo fue durante el siglo XX, que era una expansión económica, un periodo de expansión del capitalismo muy fuerte, pero que ahora ya vivimos en una crisis permanente desde hace más de 2 décadas, o casi 2 décadas, y en realidad ya no es una escalera social, porque antes se consideraba que la educación era una manera de ascender socialmente, de ir escalando posiciones en la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso ya no es realmente así, y se lo pueden preguntar a cualquier egresado de universitario y se los podría confirmar, ¿no? La mayoría de los egresados universitarios están también batallando, y ya no es lo que solía ser hace décadas, ¿no? Lo que se consideraba que facilitaba la educación. Eh, pero bueno, esto, hay uno de los artículos que compartimos en la plataforma, que es precisamente de Bourdieu, donde sale toda esta información, y él hace un estudio muy interesante, analizando las evaluaciones que hacían los profesores en Francia, en París, pero y en otras zonas de Francia, no solo en París, en otras comunidades rurales también. Y entonces veía, por ejemplo, las notas cualitativas, las calificaciones, ¿no? Entonces analizaba, por ejemplo, la relación entre la nota numérica, o sea, si saca 7, 8, 10, etcétera, y la evaluación cualitativa, lo que el profesor decía sobre el estudiante, ¿no? Cómo se refería a él o a su aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, él dice que esto es el juicio profesoral, que es una forma donde se reproduce la jerarquía y el autoritarismo social. Una sociedad autoritaria, digamos, hay figuras de autoridad, y en el campo de la educación, la figura de autoridad es el profesor o la profesora, ¿no? Ellos son la figura de autoridad. Eh, y bueno, y esto también va estableciendo la jerarquía, ¿no? Entonces él menciona las estructuras mentales de los agentes, o sea, las taxonomías profesorales, es decir, cómo los profesores califican a sus estudiantes, constituye la base de la consagración del orden social que cumple el sistema de enseñanza aparentando neutralidad. Bueno, básicamente está diciendo que la manera de que el profesor clasifica a los estudiantes es como clasifica las clases sociales también, ¿no? Entonces él hace una relación, esta es una tabla muy interesante, el juicio profesoral que que hacen los profesores sobre diferentes clases sociales y las notas que obtienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve que las clases media, que tenía un padre que era un agente técnico en París, se refiere a la estudiante como boba, mediocre, alusivo, mal compuesto, pequeñas indicaciones sin continuidad, resumen correcto pero servil, totalmente insípido, algunos trazos buenos, prestados pero corto y difuso, ¿no? A las clases medias, que las representa con un padre artesano carpintero y una madre encargada en la oficina de correos en la provincia, dice, no es tonta, pero un poco infantil, incompleto y torpe, pero interesante, una cierta cultura, conocimientos en vilo, visiones firmes pero muy parciales, sincera, seriedad, un poco tímida, buena utilización del alemán, las mismas observaciones, burdo pero sincero, seriedad, buenos ejemplos, ¿no? Y los que tenían una nota promedio alta, los que salían mejor calificados, bueno, en realidad el profesor no hacía comentarios, o era muy, muy, muy raro que hiciera algún comentario, ¿no? Eh, y entonces las apreciaciones hechas sobre cada alumna es desigual. El profesor no tiene nada que agregar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto parece así como muy simple, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, lo que estaba haciendo es una injuria ritual, es un modus operandi, digamos, una manera muy común de la educación,
después de hacer el juicio profesoral, hacer la injuria ritual y las representaciones elitistas. La injuria ritual quiere decir, bueno, ¿cómo califico ritualmente? ¿Cómo descalifico más bien a mis estudiantes? Y los represento de manera elitista. Por ejemplo, la revuelta es una actitud de esclavos, el culto que se le rinde al alumno, creencias color malva, están ustedes afectadas por creencias color malva, idolatría boba, beata, puro humanismo, en fin. Si se le preguntara lo que ha comido usted en el almuerzo, sería humana a sus ojos, pero prefiero este precio ser inhumana, me burlo de lo que usted ha comido en el almuerzo. En fin, una serie de burlas y de injurias, ¿no? Nuestra clase son un rebaño de atolondrados, es decir, masas inertes a partir de las cuales no se puede edificar ni construir nada. Parecemos verdugos frente a multitudes de esclavos. Ustedes trabajan como esclavas, etcétera. Eso es una muestra de lo que iba recolectando dentro de la manera en que se calificaba, ¿no? Para esto también, bueno, les quería presentar este vídeo de que fue noticia hace poco. No se oye. ¿No se escucha? Ahora ya. Ah, vale, vale. Le voy a retroceder, a ver. Ah, no, te oímos a ti, pero no El video no se oye, no se escucha. No se escucha, bueno. Bueno, lo pueden encontrar, maestro humilla alumno Asperger, a lo mejor ustedes ya lo vieron recientemente, porque fue noticia nacional en México, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente sucede en Monterrey hace unas semanas y que se ha descubierto, bueno, con todo esto del confinamiento y las clases virtuales, algunos estudiantes han grabado y han salido un montón de clases donde sucede esto, la injuria ritual y las representaciones elitistas, ¿no? En el video, por ejemplo, es un profesor de ingenierías en Monterrey que está humillando a un estudiante, a varios, pero sobre todo se carga contra un estudiante con Asperger y lo insulta y le dice pinche burro, necesitas que te extirpen el cerebro y bueno, a lo que voy es de que esto, aunque por ejemplo el estudio de Bourdieu se hace en los 70s, con material más bien de los 70s, todavía es algo muy común, muy presente en la educación y a veces también de una manera muy sutil, muy, ya no es tan burdo como el video que sale aquí, pero todavía sucede, ¿no? Y muchos, la mayoría de los que estamos ahora en esta sesión, pues fuimos formados con esta, eh, con esta pedagogía, digamos, con estas técnicas, esta manera de hacer, ¿no? Y entonces, bueno, lo que establecen esto es lo que hay digamos, el fin de todo esto es la máquina ideológica que transforma las clasificaciones sociales en escolares. En realidad todas las formas de calificación son sociales, no escolares. No se está, ninguna de estas, por ejemplo, de estas apreciaciones tienen que ver con una cuestión escolar. Tienen más bien que ver con la persona, se meten con la persona, con sus características personales, etcétera, ¿no? Y entonces es la manera en que se transforma
lo que socialmente se cree de las clases sociales hacia clases escolares, ¿no? Pero bueno, lo que comenta Bourdieu es que el profesor empieza por clasificarse a sí mismo. El profesor, de alguna manera, también es parte de esto, ¿no? Él interioriza una estructura objetiva, o sea, él lo que cree que es la sociedad, la convierte en una estructura mental, ¿no? Y entonces las taxonomías escolares clasifican según la lógica de las estructuras de las que ellas mismas son producto. O sea, el profesor también fue formado de esta manera, ¿no? Hace bien lo que tiene que hacer objetivamente porque creen hacer otra cosa de lo que hacen, porque creen en lo que creen hacer. Es decir, creen que están haciendo un bien, que están calificando, que están dando unas, digamos, unas apreciaciones que son técnicas o en base al conocimiento, pero que inconscientemente son apreciaciones que tienen más que ver con la clase social que con el aprendizaje o el conocimiento, ¿no? Entonces dice Bourdieu, mistificadores mistificados son las primeras víctimas de sus operaciones. O sea, la primera víctima de esta cuestión es el profesor mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera en que sucede esto en la escuela. En la lectura se profundiza mucho más en esto. Quizás al rato tenemos tiempo de comentarlo, de discutirlo, de debatirlo. La idea también es generar un debate. Y bueno, mientras podemos pasar a otro aspecto, otra dimensión de lo que sucede en el conocimiento, en las dinámicas del conocimiento, ¿no? Lo que vienen siendo las ciencias coloniales, ciencias implícitas y ciencias endógenas. Digamos que con el colonialismo, que es cuando los imperios europeos conquistan gran parte del mundo, empezando por América, pero posteriormente Asia y después África, imponen su modo de vida, su cultura, su manera de ser, ¿no? Hay una frase muy común que tiene mucho aquí que ver, que es que cuando en México, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ellos tenían la cruz y nosotros el oro. Y cuando se fueron, bueno, después de un tiempo, nosotros teníamos la cruz y ellos el oro. Entonces, que bueno, utilizaron la cultura, en este caso el cristianismo, pero también las ciencias y la cultura racional, el conocimiento, para disponer de un sistema de dominación, ¿no? Y poder colonizar, poder conquistar y colonizar a todos estos territorios y establecer una economía de extracción de los minerales, de las materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la colonia, la forma colonial o los imperios coloniales tenían una forma también de establecer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, establecen también una cultura donde el conocimiento racional y científico se empieza a valorar más que el conocimiento tradicional o el conocimiento anterior a su llegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay este primer párrafo que tiene mucho de Walter Mignolo, que es un sociólogo también, que dice, la geopolítica del conocimiento va de la mano con la geopolítica del conocer. Nos interpela sobre cambiar la geografía de la razón, porque el lugar de enunciación geohistórico y biográfico ha sido localizado a través de la construcción y transformación de la matriz colonial del poder. Es decir, desde Europa se establecía cuáles eran los problemas del conocimiento y de la realidad, y nosotros lo adoptamos, todas esas ciencias. El tercer mundo aplicó las disciplinas del primer mundo y la historia de la ciencia en Latinoamérica, como en África y en Asia, es la ciencia europea con visiones y problemas eurocéntricos. Hasta la fecha, la mayoría de las problemáticas establecidas por la ciencia son de la sociedad, de las sociedades europeas, las sociedades coloniales, ¿no? Esto, por ejemplo, se entiende muy bien cuando
se piensa en el concepto del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Antes se hablaba, bueno, del primer mundo hace en los 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, después de toda esa convulsa que representa la Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos acumula el 60% de la riqueza mundial, después de que los demás países quedan devastados, y como recuerdan en ese entonces, todos esos países europeos que entran en guerra tenían colonias en todo el mundo, y entonces quedan devastados ellos y sus colonias también, ¿no? África, Asia son escenario de enfrentamientos bélicos, de batallas, y todo el mundo, ¿no? Excepto Latinoamérica, porque bueno, también tenía un espacio diferente. En aquel entonces Latinoamérica estaba produciendo casi todos los alimentos para la guerra y para los países beligerantes, los que estaban en guerra, ¿no? Pero al terminar la guerra mundial, tenemos a Estados Unidos con una gran cantidad de riqueza, y entonces logra establecer un mecanismo en que, bueno, pues seguir reproduciendo esa superioridad, esa hegemonía, digamos, ¿no? Y entonces vienen con estos conceptos del desarrollo. Antes se hablaba en aquel entonces de el tercer mundo, el segundo mundo y el primer mundo. El primer mundo eran los países ricos, el segundo mundo eran los países socialistas o comunistas que estaban dentro de la influencia de la Unión Soviética, y el tercer mundo eran el resto de países, los países pobres, ¿no? Entonces, bueno, desde la ONU y organismos internacionales se pensaba, bueno, que se oía muy feo eso de tercer mundo y primer mundo y etcétera, y entonces se vinieron con la clasificación de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Es decir, como si todos estuvieran en una carrera de desarrollo económico. Todos vamos hacia un punto que es el desarrollo económico, ¿no? Esa sería la gran meta de todo país. Y entonces los países pobres no eran países subdesarrollados, no eran países de tercer mundo, eran países en vías de desarrollo. O sea, se iban a convertir algún día en países desarrollados. Hasta la fecha nos mantienen con esa ilusión de que nos vamos a convertir algún día quizás en un país desarrollado, ¿no? Y entonces, bueno, surge también de Latinoamérica una corriente de estudiosos que veían estas dinámicas del desarrollo como una falsedad, y que decían, en realidad somos países subdesarrollados. Y ahí sale esta palabra cuando se habla del subdesarrollo, ¿no? Somos países subdesarrollados, no somos países en vías de desarrollo. Y el subdesarrollo es la otra cara de la moneda del desarrollo. Lo que ellos empiezan a analizar es cómo en términos históricos, desde la época de la colonia, había habido un flujo de materias primas, minerales, pero también alimentos, sal, azúcar, fruta, bueno, los minerales, el oro, la plata, que son los que monetarizan la economía de Europa. Todas las monedas eran de metales producidos en Perú y en México, en su gran medida, ¿no? Todo el oro y la plata del mundo salió de la tierra, del subsuelo mexicano y peruano, ¿no? Básicamente. Y que hasta la fecha todavía hay una gran cantidad de extracción de todos estos minerales, porque son los países que tienen mayores reservas de estos minerales. También se ven estas dinámicas en África y en otros países, ¿no? Y que no es una coincidencia, decían, que los países donde se obtienen todos estos minerales son también los más pobres. O sea, no hay desarrollo en estos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un comercio internacional entre los países desarrollados y los países subdesarrollados que es desigual. Los países subdesarrollados están dedicados a vender mercancías, materias primas que no requieren una transformación, las llevan, las exportan al primer mundo, a los países desarrollados, ahí las transforman, las convierten en mercancías de valor agregado, le llaman, es decir, de ya transformadas. Por ejemplo, no es lo mismo exportar el oro así en bruto
cuando ahí ya lo acuñan y lo hacen en forma de moneda. Y actualmente, por ejemplo, un ejemplo actual, el petróleo y las gasolinas, ¿no? Se exporta petróleo crudo y se importan gasolinas refinadas. Entonces, este comercio es desigual porque las materias primas siempre están subiendo y bajando de precio, están fluctuando, mientras que las materias, los productos ya transformados, cada vez suben más de precio. Y entonces, por ejemplo, la tecnología, toda la tecnología que consumimos es de los países desarrollados y nosotros como países subdesarrollados solo exportamos aguacate, petróleo, azúcar, etcétera, etcétera. No transformamos, no producimos tecnología, no producimos otro tipo de productos, ¿no? Entonces todo esto es lo que lleva a la dependencia, ¿no? Y entonces, bueno, este es como el colonialismo se ha mantenido, ¿no? Entonces, todo esto también se reproduce con las ciencias o el conocimiento que hay al respecto en relaciones internacionales, en economía. Por ejemplo, en economía hay una teoría que se llama la teoría de la ventaja comparativa, que es la que rige toda este comercio desigual entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y entonces todas estas teorías que sostienen esta manera de comerciar, de hacer las cosas, se están produciendo en universidades y en centros de investigación. Y son los que mantienen el subdesarrollo, estas teorías, ¿no? Entonces, por eso se habla también de la ciencia colonial. La misma universidad, la universidad como institución, es una copia de la universidad europea. Nace en Europa, muchas de sus conformaciones, el sistema escolástico, la racionalidad, en fin, toda una serie de la misma división de las ciencias en diferentes disciplinas del conocimiento, las ciencias sociales, las ciencias naturales, los desarrollos de la física, de la química, etcétera, todo se desarrolla en los países coloniales, los países desarrollados, y nosotros nada más lo adoptamos y lo repetimos, ¿no? Y entonces no se crea un conocimiento apropiado para el desarrollo propio de nuestras economías, de nuestras comunidades, de nuestro país, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que dice la crítica decolonial es que en realidad no existen verdades absolutas y el conocimiento no es necesariamente universal. Las ciencias se desarrollan a través de la actividad humana y se transmite en un contexto histórico específico. Lo que tenemos en la lectura recomendada como previa a esto, también como para entender mejor estas sesiones, se llama Los saberes del territorio, de Claudia Álvarez. Y ella menciona que todos los sistemas de conocimiento son ciencias y la sabiduría de las naciones indígenas originarias campesinas son ciencia endógena, con una propia epistemología o un marco teórico. Es decir, antes de que llegaran, por ejemplo, los españoles a México, a lo que ahora es México, había una serie de astronomía, ingeniería muy avanzada en las ciudades mayas, teotihuacanas, mexicas. Todo eso se hizo en base a una ciencia, por ejemplo, ¿no? Es una ciencia que se ha perdido en gran medida. Pero eso es como para ponerlo así dramáticamente, que sí había otra ciencia, otro tipo de tecnología, mucho antes de que llegara la ciencia y la tecnología europea. Y que muchas de esas también, de esos saberes, de esos conocimientos, permanecen en las comunidades originarias, en los pueblos originarios, a través de la tradición oral, de la transmisión oral, y también en las prácticas que se realizan, por ejemplo, en la agricultura, en la pesca también, en muchas actividades artesanales, en muchas actividades económicas, existen conocimientos que son muy ancestrales, muy antiguos, y que también se fueron desarrollando durante mucho tiempo y responden a unas necesidades específicas de ese territorio. Entonces, por eso,
Por ejemplo, también mencionando el tema de la apicultura con las compañeras de MUCHCAP, ¿no? La apicultura se hizo en la península de Yucatán desde hace miles de años. Entonces hay un manejo, hay una ciencia ahí que se llama endógena. Es una ciencia, se llama endógena porque se generó ahí esa ciencia. Y es implícita también porque es un sistema de conocimiento. Toda práctica es un sistema de conocimiento. Y entonces esas son las ciencias implícitas y las ciencias endógenas. ¿Y por qué son científicas? Si nos vamos porque es un sistema de conocimiento, pero si nos vamos a una definición tradicional de lo que es la ciencia, es aquella forma de conocimiento que tiene un método de conocer, un método para conocer, basado en la experiencia, en el experimento, en la experimentación. Entonces, cualquier conocimiento que está basado en la experiencia, en la experimentación, es un conocimiento científico. A todo esto ha surgido también una corriente alternativa, digamos, del conocimiento, que, bueno, está muy, muy resumida en lo que se llama epistemologías del sur. Boaventura de Sousa es uno de los principales exponentes, y es como una alternativa a la perspectiva hegemónica expuesta en gran medida por Karl Popper, ¿no? Que bueno, hay una ciencia hegemónica, un conocimiento hegemónico anterior a Karl Popper, el positivismo, que era incluso un poco menos, un poco menos humilde de lo que es el de Karl Popper, pero en teoría, o sea, al fondo siguen siendo lo mismo. Y entonces tenemos esta comparativa, ¿no? Mientras la perspectiva hegemónica, es decir, dominante del conocimiento, establece un racionalismo crítico y una ciencia tradicional producida monopólicamente en las universidades, que las universidades y los centros, algunos centros de investigación son los que tienen el monopolio de la ciencia, digamos, opone la ecología de los saberes, incorporación de otros saberes, un diálogo entre ciencia y movimientos sociales, pero también entre comunidades de base, entre pueblos originarios que tienen una forma de conocimiento y de vida ancestral, milenario, ¿no? La razón universal de la hegemonía, de la perspectiva hegemónica, se opone a la perspectiva alternativa, que es la razón pluralista, que hay muchas posibilidades del conocimiento, no hay una sola verdad universal, sino que hay varias verdades parciales, ¿no? La razón inocente, que pretende neutralidad, la perspectiva alternativa opone una teoría crítica y un pensamiento situado, una toma de partido. No existe la neutralidad, no existe la objetividad. Todos somos producto de nuestra circunstancia, de nuestras condiciones. La razón instrumental de la tecnociencia, la perspectiva alternativa opone una razón emancipadora, una ciencia para el buen vivir, para la vida buena. Una ciencia excluyente, hegemónica, propone la alternativa, una ciencia inclusiva, donde todos somos generadores de conocimiento. El modelo identificado con el norte es el de la perspectiva hegemónica, Europa, Estados Unidos, y identifica Boaventura a la perspectiva alternativa con el sur, con Latinoamérica, países, grupos y regiones oprimidos. La perspectiva hegemónica propone un modelo de universidad globalizada y orientada a los mercados transnacionales, y la perspectiva alternativa un modelo de universidad pública orientada a los movimientos sociales regionales. A mí me parece fantástico, como paréntesis, este encuentro que estamos teniendo, porque ustedes, los del Tianguis, del Mayab, los de las cooperativas de Mar de las Antillas y de MUCHCAP, son parte de un movimiento social regional, y entonces estamos como efectuando esto, ¿no? Integrando la universidad pública o social a los movimientos sociales y a las comunidades, ¿no? No estamos
estamos tratando de superar muchas de estas características que se establecen aquí, ¿no? La ciencia hegemónica actualmente se autoadjudica una excelencia epistemológica, es decir, una excelencia en el conocimiento y una neutralidad valorativa, es decir, la garantía de verdad y objetividad. La ciencia actual dice, esta es la verdad y es objetivo. La ciencia moderna es para Santos excluyente y totalitaria y produce un conocimiento ambicioso que en última instancia genera desigualdad. Toda esta desigualdad de clases sociales, de quién tiene acceso al conocimiento o quién no, y reflejado en los títulos y en las clases sociales. Su propuesta de cambio es un conocimiento prudente para una vida decente. El problema de las desigualdades no es tanto una cuestión de justicia social, sino de justicia cognitiva. Él tiene esta propuesta de que, bueno, la justicia social empieza también por la justicia cognitiva, quiere decir reconocer los saberes y el conocimiento que tienen otros grupos fuera de la universidad, ¿no? Los saberes de ninguna manera son neutros, como proclama la perspectiva hegemónica. No existe algo así como una racionalidad inocente. Toda epistemología tiene implícita o explícitamente una posición política que deviene de su forma de ver el mundo. Esto es el resumen de lo que hemos comentado en las últimas filminas, ¿no? Y establece que hay que superar 4 grandes dicotomías. Hay que superar esa división entre ciencias naturales y ciencias sociales. Se tiene que unir las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el tema de la ecología lo vemos muy dramáticamente, ¿no? O sea, como la crisis ambiental es también por una forma de actuar social, ¿no? También hay que superar esa división entre el conocimiento local y el conocimiento total. O sea, el conocimiento local es lo que sabemos en el territorio, lo que saben en sus espacios de vida, del mundo de la vida, y entre el conocimiento total, que es el gran conocimiento, ¿no? Hay que separar también lo que es el sujeto y el objeto del conocimiento. El sujeto es la persona, el que conoce, y el objeto es lo que se conoce, el conocimiento que se aprende, ¿no? Y hay que separar eso. El conocimiento científico del conocimiento común. También esta cuestión de establecer una jerarquía entre el conocimiento científico y el conocimiento común, ¿no? Y para eso, bueno, yo quería compartir este ejemplo y recordar las lecciones del maestro Bernardo Camal, el Arush, que ya muchos de ustedes les conocen y han tenido también algunos talleres con él. Su concepto del Tzikbal, ¿no? Esta manera, para mí, el Tzikbal es una forma de conocimiento, es una epistemología, para llamarlo pomposamente, es una forma de conocimiento basada en el territorio y basada en la cultura maya, y que se ha practicado durante miles de años, ¿no? Entonces, aquí extraje unos fragmentos del texto que también compartimos en la plataforma, que es el de, ¿cómo se llama? Bueno, del conocimiento y comunalidad, se llama su texto, de Jaime Martínez Luna, que es un antropólogo oaxaqueño, y entonces él de hecho, él propone o forja este concepto de comunalidad, y de hecho actualmente en Oaxaca se ha fundado una universidad comunal, que es una forma diferente de universidad que responde a todas estas necesidades. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede hacer todo lo que estábamos comentando antes en abstracto. Pero me encantaron estos fragmentos que él menciona en el concepto, en el texto, y se los quiero leer rápidamente, ¿no? Pensar la vida en español, esto lo habla desde su posición de indígena, ¿no? Que el español es su segunda lengua,
Pensar la vida en español nos lleva a identificar nuestra existencia desde sus conceptos, es decir, desde los conceptos mestizos, coloniales, europeos. Nuestros conceptos, los que de la naturaleza percibimos, si hemos perdido nuestra lengua originaria, no existen o son encubiertos, ocultados por el español. Nuestras lenguas originarias dibujan y explican el mundo real que percibimos. La lengua invasora lo niega y expresa solo lo que sus constructores entienden de este mundo, a través de sus creencias, sus intereses, sus valores, etc. Es decir, en la lengua, en el idioma, en nuestro caso en la península de Yucatán, el idioma maya contiene una gran cantidad de sabiduría y de conocimientos que no ha accedido el conocimiento científico tradicional. Mucho de lo que se refiere al conocimiento de la selva y el conocimiento ecológico está explicado en maya. En maya existen palabras específicas para conceptos que ni siquiera existen en español. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Pero luego continúa Martínez Luna, dice, usamos el español incluso desde sus conceptos denigrantes, discriminatorios. Asumimos la negación de nuestro ser en sus propios términos. De paso, los convertimos en bandera. Algo de esto es lo indígena, el término indígena. Al asumir lo indígena, indigenizamos nuestras relaciones. Vemos a nuestros hermanos como tales, como indígenas, es decir, les negamos la existencia, su existencia real. Somos gente natural, existimos, somos una parte del todo. El idioma español no nos reconoce a los que vivimos en estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque somos naturales. En español, no. Este está sobre o encima de lo natural. Al excluirnos reconociéndonos indígenas, es cierto, accedemos al poder, pero al juego del poder que ellos ejercen. Por eso hablamos en sus conceptos, hacemos lo que ellos hacen. Que no tenemos derecho, todavía nos ufanamos al afirmar la pregunta. Nos contestan, claro, tienes derecho, como indígena, a ser indígena. Es decir, tenemos derecho a vivir con ellos identificados en la exclusión, en la oscuridad. Acuérdense que, bueno, la palabra indígena, ¿quién la pone, no? ¿Quién la inventa y quién la pone para nombrar qué cosa, no? Es claro que el mundo, el colonial europeo, blanco y mestizo, nombra indígena a otros y los describe y los clasifica y los excluye de esa manera cuando los nombra de otra forma, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, la palabra maya, o sea, los mayas, ¿quiénes son los mayas? Los mayas antes no existían, antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los españoles existían los cocom, existían los pech, existían los diferentes pueblos, los diferentes cacicazgos que habían en la península. Esos eran los nombres para la gente que vivía en ese lugar, ¿no? El término maya se lo ponen los europeos a todos los que viven en ese lugar y de esa manera los separan. El lenguaje nos separa. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Ellos nos nombran indígenas excluyéndonos desde su derecho constitucional y nosotros nos autoexcluimos al aceptarnos indígenas. Diputados indígenas, presidentes indígenas, funcionarios indígenas, intelectuales indígenas, artesanos indígenas, comunicadores indígenas. Lo cierto es que existimos en la exclusión, en la etiquetación, en la cosificación, y todavía nos sentimos orgullosos de serlo. Bueno, es bastante fuerte la autocrítica, pero es muy interesante, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque ¿quién nos nombra? Nos nombra el otro, ¿no? Y bueno, ante todo esto, es que entramos a esto que llamamos el asamblearismo dialógico, que de alguna manera el Tzigval también podría haber representado en esto, y es la asamblea como dispositivo. La asamblea es el espacio en el que nos encontramos para dialogar y para hablar. Aprendemos a través del lenguaje y del diálogo en asamblea.
Entonces, la asamblea es como un gran dispositivo para el aprendizaje y el conocimiento que vamos a compartir entre todos. Al compartir la experiencia y el sentir de cada uno, empatizamos y establecemos una experiencia y un conocimiento en común. Entonces, este es muy diferente, por ejemplo, a como tradicionalmente los conocimientos se transmiten de una autoridad que sabe a alguien que no sabe. Y esa es la única forma que se reconoce como forma legítima del conocimiento y del aprendizaje. Alguien que sabe enseña a alguien que no sabe. Y en cambio en el asamblearismo, en la asamblea, en el diálogo, nos enseñamos mutuamente, aprendemos entre nosotros, ¿no? Es lo que Paulo Freire, dice que nadie educa a nadie, ni nadie se educa a sí mismo. Las personas nos educamos entre nosotros, en comunión, unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que es el aprendizaje dialógico. Y así construimos conocimiento. El construccionismo se refiere a eso, a cómo construimos el conocimiento entre nosotros e intercambiando entre nosotros. A este respecto, por ejemplo, tenemos una gran tarea pendiente en este encuentro del Nodes, que es también que cómo vamos a aprender nosotros de los demás actores, los demás grupos que estamos en el Nodes. Por ejemplo, algunos de nosotros universitarios tenemos también mucho que aprender, ya lo estamos haciendo, de las cooperativas de pescadores, de las cooperativas de miel, de Muxcar, y de los productores y comerciantes del Tianguis del Mayab, ¿no? Entonces tenemos que aprender entre todos. De hecho, ya está sucediendo esto, ¿no? Ya está sucediendo desde que empezamos a encontrarnos y a compartir nuestras experiencias. Pero hay que pensarlo también de una manera más horizontal, ¿no? Tratar de superar este tipo de relaciones jerárquicas y de autoridad del conocimiento, ¿no? A mí me parece y reconozco que fue un error de mi parte, por ejemplo, cómo tratar de establecer un currículum para todos, ¿no? Es decir, yo decidí desde mi perspectiva, en mi escritorio, qué era lo que quería transmitirles a los demás, sin escucharles, sin saber qué es lo que necesitan saber o conocer o aprender, o en qué puedo ayudar y en qué puedo facilitar para que tengamos experiencias de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entrar en esta comunalidad. Yo creo que es un proceso ya en el que estamos en el camino, algo irreversible. Y bueno, la comunalidad, como lo expone Martínez Luna, expone 4 campos filosóficos que la elevan a categoría epistémica. O sea, la comunidad, la vida en comunidad, tiene una categoría epistémica, es decir, este título de epistémico que soy tan pomposo, que genera conocimiento. Hay una filosofía geográfica, una filosofía comunal, una filosofía creativa productiva y una filosofía del goce. Campos y momentos de un pensamiento total, integrador y dialógico. Se basa en la oralidad y en la imagen, como lenguajes directos y en constante movimiento. Esta filosofía natural de la comunalidad se sustenta en 4 momentos unidos e integrados. Uno es la naturaleza, la geografía, el territorio, la tierra o el suelo que se pisa, que podemos incluir el mar también, esa geografía en la que estamos como comunidad costera, en Cancún, en Quintana Roo. La otra parte es la sociedad, la comunidad, la familia que pisa y habita esa naturaleza y ese territorio. La tercera parte es el trabajo, el labor, la actividad que realizamos como sociedad, comunidad, familia, que pisamos ese territorio, ese suelo. Y finalmente,
lo que se obtiene o consigue goce, bienestar, fiesta, distracción, satisfacción. Son las 4 partes de la comunidad. Una comunidad se forma por un territorio, un espacio que vivimos, la sociedad, las personas, la labor y el trabajo, la actividad de las personas y la fiesta, la celebración, la convivencia. Todo esto es muy importante. Es una de las formas más efectivas de hacer comunidad. Es eso, irnos de fiesta juntos, tener celebraciones juntos, compartir, socializar, divertirnos, cantar y bailar y escuchar música y divertirnos y alguna vez hasta embriagarnos. También es parte de eso, ¿no? Más o menos sanamente. Esa fiesta es también generadora de comunidad, ¿no? Y por último, para empezar ya a entrarle un poco más al debate, primero, bueno, tenemos que se oye extraño quizás que cuando hablaba en el título de conocimiento, educación y poder, bueno, ya nos referíamos a un tipo de poder, al tipo del poder sobre, digamos, así se le conoce algunas veces, poder sobre, es decir, el poder que tienen algunos actores, algunos grupos sociales sobre otros. El poder lo vivimos muy fácilmente en las relaciones políticas, ¿no? Entendemos muy bien lo que es el poder, porque alguna vez lo hemos sufrido o ejercido también. Entonces, bueno, ese es el poder sobre, ¿no? Lo que normalmente estamos familiarizados con el concepto del poder. Y que bueno, lo reproducimos de muchas maneras, porque también, por ejemplo, todo esta cuestión del poder en términos de conocimiento, lo reproducimos cuando aceptamos la autoridad, cuando aceptamos la jerarquía, cuando aceptamos la validez o la invalidez de nuestros conocimientos, ¿no? Nuestro conocimiento no es válido porque, bueno, no lo adquirí en una escuela. El hecho de que la única autoridad, solo el conocimiento que vale es el conocimiento que se aprende en la escuela. Eso es lo que Illich llama el currículum oculto, que bueno, es la escuela como autoridad y que desprecia a todas las demás formas de conocimiento. Entonces, ese es las maneras en que nosotros reproducimos también ese poder y hacemos que persista el poder, ¿no? El poder de otros, sobre nosotros, o nosotros sobre alguien más, ¿no? Entonces, bueno, hay también una idea de poder diferente, que es el poder para poder hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y entonces, en términos de educación, hay los 4 aprendizajes que son indispensables para establecer una forma alternativa, digamos, de compartir, de socializar, de producir conocimiento y aprender, que es aprender a conocer, que es el más simple, el que tenemos interiorizado, aprender a conocer diferentes aspectos de la realidad, y esto implica también deshacernos de las ideas que tenemos sobre un conocimiento que es válido y un conocimiento que no es válido, ¿no? Porque bueno, dentro de esa clasificación entre conocimiento válido y conocimiento no válido, ya vimos que hay muchas, muchas cosas atrás. El aprender a hacer, pues también es como digamos, la parte más liberadora, en el sentido de que podemos adquirir habilidades, capacidades para construir diferentes cosas, no solo en términos materiales, mercantiles, sino también en términos sociales, ¿no? ¿Qué podemos hacer socialmente? ¿Cómo nos podemos organizar? Aprender a vivir juntos,
porque precisamente también estamos viendo una crisis civilizatoria, una crisis ambiental y de civilización y económica y de todo, porque no aprendemos, no podemos vivir juntos. Y entonces mucho de las violencias, de los diferentes tipos de violencias que existen en la sociedad, son porque no podemos vivir juntos, o vivimos juntos pero vivimos mal, eh, y es una batalla constante, y aquí es esta prescripción de vivir juntos, de aprender a vivir juntos, va sobre el individualismo, critica ese individualismo que nos hace que solo pensemos en nuestro propio beneficio personal y no pensemos en no empaticemos con otras personas y otras comunidades, etcétera. Y aprender a ser. Aprender a ser es como lo establece este informe Delio, se llama, de la UNESCO, que es un organismo internacional de educación, pero que me gustaría transformar un poquito para llamarlo devenir en lugar de ser. ¿Y por qué? Porque el ser también tiene implicaciones. Pensar que somos, que hay una esencia, es eso. Que hay algo dentro de nosotros que no cambia nunca, que tenemos una esencia que es nuestro ser. Y eso viene anclado con esa idea del ser. Que de alguna forma, por ejemplo, cuando decimos que la gente nunca cambia, estamos hablando del ser, ¿no? Y el ser, no importa lo que tú hagas, bien o mal, eh, ya tienes esa condición. Y en cambio el devenir es el hecho de convertirnos en algo más con nuestras acciones. El ser es como una esencia, aunque no haga nada, yo soy de una manera, ¿no? Por ejemplo, yo soy bueno sin hacer nada. Eso no tiene ningún sentido. Uno es bueno con lo que hace como bondad. Si hace acciones de bondad, entonces devienes bueno, te conviertes en bueno. No es algo que ya tienes en esencia. Es decir, si hacemos maldades, devenimos malos. Si hacemos bondades, devenimos buenos. Y entonces también el devenir es muy importante, y en este sentido yo trataría de transformar ese aprender a ser en un aprender a devenir, aprender a convertirnos en lo que querramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave del devenir? Y en este sentido, pues también lo comentaremos, lo profundizaremos en la tercera sesión, que es el devenir ecológico, el devenir feminista, el devenir antirracista, el devenir solidario, digamos, que se resumiría o se integraría todo en el devenir solidario, es convertirnos en solidarios con nuestras acciones diarias, cotidianas y nuestras decisiones y lo que vamos haciendo. La clave del devenir es la voluntad. O sea, y en este sentido el devenir es libertad total. Tenemos la libertad de convertirnos en lo que queremos ser, en lo que queremos lograr. Esa es la clave entonces para el devenir, es la voluntad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué vamos a hacer? Esto recuerda mucho y aquí vuelvo con el poder, ese concepto de la voluntad de poder de Nietzsche, de un filósofo fantástico, un poco malinterpretado e incomprendido a veces, pero que habla de esto, la voluntad de ser, de la voluntad de poder, es la voluntad de poder devenir, de convertirnos en lo que queremos ser, ¿no? Y en este sentido es una de las filosofías más vitalistas, es decir, que la vida es lo más importante, la vida en el centro. La vida es lo que está determinada por nuestra voluntad y nuestra libertad. Entonces, bueno, a esto se refiere este concepto de poder devenir. Y bueno, y con esto quería un poco cerrar la presentación de lo que se referiría a la cultura solidaria, ¿no? Y la cultura solidaria es devenir puro, ¿no? Nosotros tenemos la voluntad de convertirnos con cada acción en solidarios.
Y ese es el núcleo de la cultura solidaria, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar a otro tipo de participación. Si tienen comentarios, preguntas. Aquí sí se vale mucho eso de, yo más que una pregunta, tengo un comentario. Me gustaría escucharles cuáles son sus impresiones, qué sensaciones les provoca, si les choca o si les parece correcto, les parece que tiene sentido o no tiene sentido, es un disparate. ¿Qué sensaciones les provocan estas ideas? Aquí cedería la palabra si alguien en el público quiere participar, en el auditorio o de los que están conectados. Hola, buenos días. Hola, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Ramos y actualmente estamos integrando un NODES aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, sí, la verdad es que estos temas que estás tocando son los que nosotros hemos visto, bueno, en los que yo en lo personal me he enfrentado en la práctica, o sea, en la investigación de campo acerca de los cooperativistas y de las cooperativas. Se entendería que la cooperativa está formada por personas que comparten estos ideales de los que hablas, estos conocimientos que se integran en conjunto y que sirven para realimentarse personalmente, pero a través de todos. Eso que tú dijiste, a mí yo lo he visto en la práctica y la verdad es que me ha costado mucho trabajo embonar con la gente, porque la gente piensa, o cada uno de nosotros pensamos que lo sabemos todo y que nadie nos puede decir cómo hacer las cosas porque yo ya llevo 50 años haciendo lo mismo. Y yo lo he hecho así toda la vida y me ha funcionado. Y entonces tú no me vas a venir a decir cómo hacerlo si he sido yo quien lo ha hecho toda la vida. Entonces, esa cerrazón que tenemos algunas personas nos impide hacer el trabajo colaborativo, nos impide hacer la cooperativa en el sentido más amplio de su expresión, que es eso, colaborar para el bien social. Y entonces, sí bueno, yo en lo personal me he enfrentado con muchas barreras de ese tipo, barreras que la misma gente pone, y que esto que tú dices, que tiene todo su sustento en estudios científicos, a través de gente que ha aportado en diferentes corrientes hacia el conocimiento, yo creo que nos hace falta como personas, como seres, como dices, nos hace falta acudir hacia el conocimiento escrito, porque nosotros en la operación podemos saber hacer muchas cosas, pero el conocimiento escrito es aquel que los antecesores han hecho y que nos han divulgado a través de sus experiencias que nos dejan escritas. Y entonces nosotros pensamos que estamos descubriendo el hilo negro con lo que estamos haciendo, cuando ya hay mucha gente que ha pasado por eso, por esos procesos, por esas experiencias, y nos puede decir una manera más fácil de hacerlo. Pero como nosotros no leemos, no nos damos el tiempo a la lectura, y no sabemos que ya hay antecedentes sobre lo que nosotros estamos haciendo, entonces pensamos que lo sabemos todo. Y es ahí donde entra nuestro ego y decimos, tú no me vas a venir a decir lo que yo he hecho por tanto tiempo. Y entonces, bueno, es todo un tema de discusión al interior de las cooperativas. Yo estoy hablando de las cooperativas que me ha tocado, no generalizo, estoy hablando de las cooperativas que me ha tocado conocer. Las he conocido a su gente, he platicado con ellos, con los grupos de trabajo, y siempre hay discordancia, siempre hay discordia de unos con otros. Y yo creo que parte de eso es por lo cual la cooperativa no ha tenido visibilidad en un sector empresarial. Por llamarle de una manera, a la cooperativa es una empresa social. No ha tenido esa visibilidad y los gobiernos no le apuestan a ponerle dinero a estos grupos de trabajo porque los ven así. Los ven muy endógenos,
muy hacia adentro, muy ellos, muy sus costumbres, muy sus conocimientos, muy ellos, muy subterráneos los ven. Y entonces no le apuestan dinero a estos grupos empresariales. Y por mucho tiempo, pues el dinero que había para reactivar la economía, pues siempre se destinó a la pyme, a la empresa pyme, que es una empresa totalmente capitalista. Y se dejó de lado a la empresa social. Entonces yo creo que esto que tú nos compartes, la verdad yo me uniría a que la gente de verdad lo tome a conciencia, la gente que está formando cooperativas, yo simplemente las fortalezco, me uno a su equipo de trabajo, no formo parte de la cooperativa. Y por eso me atrevo a hablar de eso, porque yo la veo desde fuera, no desde dentro. Y entonces veo todas esas áreas de oportunidad, se las hago ver a ellos y entran en discordia. Entonces se echan la culpa unos a otros y nadie, ahora sí que nadie camina sobre el mismo piso de los demás. Cada quien quiere ir por su piso. Entonces eso lo complica, pero de verdad te agradezco que tú nos estés compartiendo todo esto. Yo hago un match contigo, hago clic contigo porque tú lo has platicado de una manera muy sencilla. Yo lo he visto en la práctica y lo he visto así, como tú lo has visto. Y la verdad es que platicarlo y vivirlo es completamente diferente. Por eso yo aquí hago un llamado a que la gente que está formando cooperativas pues se dé un tiempo a leer sobre el cooperativismo, a leer sobre los casos de éxito, a leer, tener lecturas con bases científicas de expertos que han caminado este camino y que lo tomen en cuenta y ese conocimiento lo lleven a la práctica en su día a día que están haciendo dentro de las cooperativas. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresarme con este tiempo que me llevé. Pues muchas gracias y éxito. Muchas gracias, Cecilia. No, es interesantísimo tu experiencia que nos compartes. Yo creo que hay varios más que tendrán alguna cosa parecida que compartir, quizás. A mí me gustaría hacer un comentario. Sí, adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bueno, pues, Alejandra. en principio agradecer mucho porque fue muy enriquecedor y bueno, siempre encontrar discursos alternativos, ¿no? Formas diferentes de construir, me parece que es bien importante. Me gusta mucho esta parte cuando tú hablas del devenir, que en realidad es esto, una construcción, un proceso constante en todos y todas, y que eso es lo que hace que cambiemos, ¿no? Como ya tenemos tan introyectado este pensamiento colonial, ¿no? Y de pronto hay que deconstruirlo y creo que sigue costando, ¿no? O sea, seguimos utilizando las mismas estrategias todos y todas para comunicarnos, o sea, finalmente estamos ahí adentro y tenemos que trabajarle. Me gusta mucho esta parte del devenir porque no es estático y sí creo, ahorita me quedaba pensando y yo decía, bueno, yo vivo aquí en una colonia donde tengo 36 vecinos, de los cuales solo convivo con 3 y cuando me los topo los saludo. Entonces, cuando yo pienso en una cooperativa, creo que las cooperativas funcionan cuando el interés es legítimo entre varios, cuando hay una claridad y se comparten valores, ideas entre algunos. Creo que muchas cooperativas no funcionan o muchos grupos y comunidades no funcionan porque a veces hay expectativas de que yo creo que el otro cree lo que yo pienso o yo siento, o porque simplemente nos aglutinaron en una comunidad pero nunca me preguntaron. Entonces creo que ahí es que es toda esta dinámica capitalista, individualista en la que estamos inmersas, y nos cuesta mucho trabajo de pronto discernir o de pronto llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en cooperativas, y por eso es que me interesó mucho este curso, lo único que veo es como uno está en una búsqueda de encontrarse en el otro con el que compartes algo y con el que puedes construir ese algo, pero no imagino cooperativas muy grandes. Esa es una duda que yo tengo, o sea, ¿existen comunidades grandes o cooperativas grandes que hayan funcionado o que funcionen? Gracias. Muy interesante la pregunta. Es una gran cuestión. Eh,
A ver, hay un comentario más en el auditorio, y bueno, podemos escucharlo mejor y entonces a ver si después seguimos debatiéndolo, lo que comentas, Alejandra. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora sí, mejor que hace rato. Espero que los demás también. Bueno, pues, mira, te saludo a todos los que están conectados y en particular aquí. Aquí estamos en el auditorio de la Universidad del Caribe. Sí se escucha algo lejano, perdón. Igual si se acerca un poquito a la compu. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me escuchan ahí, pero no todos los del auditorio. Bueno, muchas gracias. Y pues mis compañeros y yo creo que estamos muy animados, muy animosos a estar participando en este NODES de la Universidad, promovido por la Universidad del Caribe. Y bueno, yo simplemente pues, quería comentar 3 cosas. Primero que nada, el día de hoy pues tenemos un seminario en el que estamos integrados 3 de las organizaciones que formamos parte del NODES, todo con el apoyo de la Universidad del Caribe. La verdad, reconocemos ese gran apoyo que la Universidad del Caribe ha puesto, el empeño que ha puesto para que este NODES fructifique. Las cooperativas que estamos participando es una de pescadores y servicios ecoturísticos, Mar de las Antillas, Molcap, que son un grupo de mujeres productoras de miel, y comerciantes y productores de tianguis de Miami. La verdad es que las sesiones anteriores, ejercicios que hemos trabajado anteriormente, nos ha dado como resultado la integración o el diálogo de saberes, que es uno de los temas eje en la educación intercultural, de la cual pues yo formo parte en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Pero me llama poderosamente la atención el segundo tema, que hay gente, como uno de los participantes dijo, los que están conectados, que están en la búsqueda de estos procesos de integración. Y cuando tienes algo interesante, algo que aportar a la comunidad, pues simplemente lo manifiestas. Y es el caso el día de hoy que me permití invitar a nuestro amigo Gerardo Alcaraz, de la Confederación Mundial de Medicina Tradicional Alternativa Integrativa, que meses atrás, empezamos a platicar sobre el tema de la herbolaria maya y el conocimiento sobre la medicina tradicional maya, que bueno, para mí es un enfoque muy nuevo, o sea, es una perspectiva muy nueva, pero que requiere ser estudiado y expuesto, no solamente en nuestra comunidad, sino al mundo entero. Y el tercer aspecto es que sigamos construyendo comunidad. Yo creo que la Universidad del Caribe, en uno de sus ejes, pues ha desarrollado este proceso de mantener el proceso de integración de comunidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a pasar lo que comentaba al principio Miguel, la parte de desarrollo, de subdesarrollo a desarrollo? Pues precisamente dejar de pensar, como le he dicho a mis compañeros de la cooperativa de pescadores, dejar de estar vendiendo solamente el pescado y darle valor agregado. Pero para darle ese valor agregado, pues sí se requiere todo un proceso de construcción de conocimiento en el que ya estamos inmersos. La otra, nuestra cooperativa tiene una gran riqueza natural, pero el detalle es cómo damos a conocer y cómo aprovechamos sustentablemente esos recursos de la gran riqueza natural con la que contamos. Esos son los retos y por eso estamos el día de hoy. Muchas gracias.
Tu micrófono, Miguel. Gracias, José. ¿Alguien más quiere comentar, seguir con la charla, debatiendo esto? Creo que estamos haciendo unas cuestiones muy interesantes que pueden también dar pie a intentar contestar o seguir preguntando, cuestionando, ¿no? ¿Alguien más? Yo en torno a la... ¿quién va a hablar? Perdón. Don José de la Cooperativa de Pescadores. Ok. Muy buenos días. Y considero que muy buenas noches. Antes quisiera presentar, soy José Reyes San José Coronado, represento la cooperativa Mar de las Andías. Y nosotros tenemos desde hace muchos años y a través del apoyo del licenciado don José Montesino, de ir desarrollando este tipo de trabajos para poder darnos a conocer primeramente como cooperativa. Y como efectivamente he escuchado algo de las cooperativas, y lo que mencionaban anteriormente, ese ha sido uno de los problemas para que en casi todos los lugares el cooperativismo pueda expandirse y desarrollarse. Efectivamente hay males dentro del mismo organismo y con los mismos compañeros, pero en sí esta gran oportunidad que nos brindan y considerando con el apoyo del grupo de ustedes a través de su conocimiento y en la parte científica, podemos lograr y llegar a una meta que queremos intentar, o de hecho ya lo estamos haciendo, que es la maricultura, que tanto en el gobierno como en las propias comunidades, las necesidades de los pescadores, que viene siendo la parte económica. Nosotros como pescadores económicamente estamos, sobre todo ahorita en estos momentos que hay situaciones de la propia naturaleza, estamos en crisis, como bien acaban de decir, pero eso no nos ha impedido seguir en este proyecto. Ya hemos tenido la gran oportunidad con el apoyo de la FONAM, de donde nos siguen prestando ayuda para irnos preparando a mayor futuro, quizás el año venidero. Entonces sí, en lo personal me da mucho gusto y reconocer nuevamente la labor de la Universidad del Caribe con sus maestros, que nos han hecho el favor de brindarnos su apoyo y su comprensión. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? Del auditorio son todas. Gracias. Gracias, Jessy. Jorge, si querías comentar. Bueno, hay varias cosas que quisiera comentar. En primer lugar, este enfoque filosófico, yo creo que recoge lo más avanzado de los cuestionamientos filosóficos de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, la idea de que las verdades siempre son una construcción en constante movimiento, que para valer tienen que valer para una comunidad, que son las que es la que genera las inquietudes y se responde de estas maneras, siempre con una carga de pasado o lo que sea, que a su vez en algún momento es puesto en cuestión, o mientras funciona no se pone en cuestión, pero no se puede pensar ya en nuestros días el pensamiento como algo estático, o esa verdad o esa
perenne respuesta a todas las preguntas que estaría en el topos Uranos o en un lugar donde un día alcanzaremos. Ver las cosas de esa manera es renunciar a voltear a ver a la comunidad que se pregunta cosas y que se plantea formas de convivir y de hacer su existencia, ¿no? Y que también es eso, no es realizar una esencia, porque ahí llegan los sacerdotes y los filósofos a decir cuál es la verdadera forma de ser. Eso nos lo tenemos que ir planteando cada vez. Digamos, a lo que nos obliga el cooperativismo es a ser mucho más participativos. Eso es para mí la cuestión más difícil de mi vida, o sea, sacarme de la cabeza que puedo renunciar a estar con otros, renovando siempre para dónde jalamos, qué pensamos en este momento. Y claro, uno no puede siempre inventar el hilo negro y hay ciertas cosas que no necesitas cuestionar en este momento, no puedes cuestionar todo a la vez, pero es hacerse sensible a las preguntas del momento, de tu entorno, caminar junto con la gente y hacer eso es la gran oportunidad de aprender cosas si nos aliamos con el cooperativismo. Es lo que yo estoy sintiendo en estos días acercándome a esto, digo, para comenzar a muchas de tus pláticas anteriores y todo. Yo creo que vale poner ejemplos y convoco a Miguel a que pueda dar una respuesta a Alejandra en el sentido de cómo pues las cooperativas pueden ser más o menos pequeñas, pero hay zonas enteras, por ejemplo, en el País Vasco y en Puebla y en lugares de México, donde alianzas grandes de cooperativas llegan a incluir a miles de personas y incluso a generar ya un estilo social que resuelve los problemas de otra manera, que incluso baja muchísimo los índices de criminalidad, de delincuencia, donde la gente convive, aprende a convivir de otra manera. Esa es mi impresión, o no sé si es la que me digo para convencerme, pero es la que me ha convencido, ¿no? Bueno, ese es mi comentario por ahora. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy bonito algunas cosas que mencionabas. ¿Alguien más tiene otro comentario? Siempre yo considero que es más importante preguntar que contestar. Ayuda más a pensar el preguntar que el contestar. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra aportación? Aquí en la pantalla me parece, Miguel, que Ana María está pidiendo la palabra. Ay, gracias. Disculpen, ofrezco una disculpa porque soy un poco torpe todavía. Mire, mi cuestionamiento, ya lo estaba escribiendo ahorita. Si el ADN mexicano es tribal y en Alemania más de 7,000 empresas son cooperativas, y nos está poniendo la muestra Alemania, que se ha fortalecido como líder de la Unión Europea en lo económico, es paradójico, capitalismo salvaje y la pandemia nos está lanzando en lo personal a pensar en una economía social y solidaria. Y esto son muy buenas noticias hasta para la salud física, mental y espiritual. Y de ahí, pues yo creo que por eso el cooperativismo es lo que tiene que imperar, porque ya la desigualdad ya nos demostró, la pandemia, que aquí todos somos iguales, y que si no salimos fortalecidos de esta experiencia, yo creo hoy por hoy que tenemos que comentar y hacer puentes en cooperativismo, en unir cooperativas. Aquí yo vivo en la Ciudad de México y ya entre vecinos
somos pocos, a lo mejor 140, 150, tenemos nuestro mercadito virtual, o sea, empezamos ya a consumir diferente, compramos más bien a los productores directos que están en Xochimilco. Entonces hemos estado tejiendo una red que yo creo que pues va a seguir el problema, y los felicito a la universidad de ustedes de Mérida, porque son pioneros, punta de lanza en el cooperativismo. Yo creo que todo este modelo lo debemos de replicar, y en lo particular, porque ya pensar en lo colectivo, poco a poco yo siento que el inconsciente colectivo está captando que tenemos que vivir diferente, y yo sí creo que sí somos almas encarnadas, entonces el espíritu debe dominar a la materia para tener un mundo mejor. Gracias por escucharme. Gracias, Ana María. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? En el auditorio hay una. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Gerardo Alcaraz. Quiero agradecer al licenciado José Montesinos Brito y a la Universidad del Caribe por haberme invitado. Soy sociólogo y aparte estudié la carrera, un diplomado en educación y en herbolaria. Soy de la Ciudad de México, actualmente estoy aquí en Cancún, zona Maya. Quiero decirles que también he participado en la red de universidades alternativas, y justamente el problema ha sido ese reconocimiento de validez oficial, que por lo que estaba escuchando yo en la conferencia, es muy real ese sistema que estamos viviendo actualmente de educación, en que conozco varios jóvenes titulados con títulos en maestrías y demás, y no encuentran trabajo. Quiero presumirles yo que actualmente estoy tomando un curso de conocimiento ancestral maya, guardianes del conocimiento maya. Nos los está dando la presidenta del Consejo de Pueblos Mayas de aquí de Quintana Roo. Es una persona que no tiene título universitario, mas sin embargo tiene mucho conocimiento en herbolaria. Me siento afortunado que el título que voy a recibir por parte del Consejo Nacional del Pueblo Maya es un título que no tiene reconocimiento de validez oficial, pero sí tiene un reconocimiento de validez comunitario. Creo que actualmente la pandemia nos está poniendo de rodillas, de tal suerte que debemos de cambiar paradigmas, sobre todo en el trabajo social. Mucho se ha dicho aquí también de que vivimos un sistema económico que de verdad nos hace el trabajo individual, trabajar en empresas donde nos van a dar un salario que no alcanza para sobrevivir. Creo que ahorita es muy buena oportunidad para trabajar de manera solidaria. Quiero comentarles que estoy trabajando actualmente también con un grupo de Yucatán. Es una red de solidaria, tiene antropólogos, sociólogos, médicos, gente de la comunidad, además, que no están estructurados como cooperativa, pero sí es un ejemplo a seguir. De hecho, es la invitación que quiero hacerles el día de ahora, que no necesitamos estructuras para empezar a hacer ese trabajo solidario. Quiero comentarles también que, aparte, yo soy representante de la Confederación de Medicina Tradicional Alternativa e Integrativa, que es una confederación que está trabajando a nivel nacional, pero aparte también hay convenios internacionales. Creo que también este nuevo paradigma nos invita también a tener conocimientos fuera de las aulas. Ahorita lo que estamos haciendo aquí en Quintana Roo es rescatar espacios públicos para hacer bazares y vender artesanías. Es una invitación que quiero hacerles también a las personas que están aquí en el foro, y para que no necesitamos estructuras ya hechas. Yo he trabajado también en asociaciones civiles, y ahorita bien sabemos que las asociaciones civiles están atoradas por situaciones del poder político. Entonces yo creo que a veces ese poder político también nos limita. Y yo de verdad que estoy muy agradecido con la conferencia del día de ahora, que no la tomo como conferencia, sino como un ejercicio justamente
de diálogo de saberes. Y creo que es lo que nos hace falta, de que la educación está de cabeza para mí, porque siempre llega alguien que sabe y enseña al que no sabe. Y según Paulo Freire, todos aprendemos de todos. Pero aquí, bueno, también quiero comentarles que yo estuve participando en el movimiento nacional de alfabetización en el MONALF, y donde mi experiencia fue que hubo grandes técnicos, grandes pedagogos, grandes científicos que quisieron aterrizar la filosofía de Paulo Freire, y cuando viene Paulo Freire a visitarnos, todos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué opina usted sobre el método de la palabra generadora que se está haciendo en México? Se ríe don Paulo Freire y nos dice, discúlpenme, pero eso que están aplicando el método en México no tiene nada que ver con la filosofía del método de la palabra generadora. Para mí fue un gran aprendizaje, y sí quiero darlo a conocer porque creo que sí nos hace falta quitarnos toda esa investidura de conocimiento, y que sí tengamos más sencillez para recibir ese conocimiento, pero sobre todo de hacerlo de manera solidaria, de hacerla de manera colectiva, y creo que el aprendizaje aquí en esta región maya ha sido mucho. He aprendido de verdad, incluso desde el lenguaje maya, que en primera me dijeron que en el lenguaje maya no existe la palabra estrés. Vengo de la Ciudad de México, sí traigo mucho ese esquema, y creo que hay que trabajar en esos términos de tener una situación más filosófica, más amor a la sabiduría, de tener más amor al colectivo, y creo que de verdad yo me siento pues muy contento de haber encontrado este espacio para trabajar conjuntamente con ustedes, con los que están aquí. Y bueno, yo creo que lo interesante sería que nos dejáramos teléfonos para hacer un directorio, y para mí no hay como la práctica. En la práctica bien dicen que hace al maestro. Yo me he dado muchos tropezones, pero yo creo que eso es lo que nos va dando las herramientas para construir de una manera colectiva, y que pues de una manera amorosa hagamos este colectivo. Gracias, y estoy muy agradecido por este diálogo de saberes. Con permiso. Gracias. Sí, bueno, creo que también para otra ocasión podríamos hacerlo incluso más dialógico, reservar más tiempo para el diálogo y buscar alguna manera de hacerlo aún más dialógico, ¿no? Pero bueno, me complace que hemos podido dedicar este tiempo a escucharnos, y no solo que me escuchen a mí, porque eso es precisamente una contradicción, ¿no? Que bueno, que de alguna manera también se refleja en bueno, también una crítica, autocrítica, porque bueno, muchos de nosotros somos universitarios y estamos haciendo también una crítica a la universidad que puede ser una autocrítica, ¿no? Considerarse una autocrítica. Pero bueno, si hay algún otro comentario o pregunta, nos queda poco tiempo de lo que hemos programado. Bueno, si alguien quiere comentar o tratar de resolver o responder alguno de los cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el que hizo Alejandra, que fue muy, muy específico, muy claro, ¿no? Si existe un tamaño idóneo para una cooperativa, si ya cuando es muy grande puede funcionar. Bueno, es muy relativo, ¿no? No sé si, bueno, algunos de nosotros y de Unicop recuerdan a Luébanos, al profesor Luébanos. Él decía que el tamaño ideal de cualquier grupo era máximo 14 personas, de 6, 7, 14 personas era el tamaño ideal de un equipo. Él lo aplicaba a los equipos y decía, por eso en los deportes de competición y en los deportes nunca hay un deporte donde hay un equipo de más de 14 personas, de 12, 13 es como lo máximo, ¿no? Para poder funcionar bien como una comunidad, ese sería un tamaño ideal, ¿no? Pero bueno, vemos, como mencionaba Jorge,
en Mondragón, que existe la cooperativa de productores más grande del mundo, que es un grupo de cooperativas, porque en realidad no es una sola cooperativa, ya son como 30, 40 cooperativas, pero que reúnen, se están unidos en una unión de cooperativas, en un segundo nivel, hasta un tercer nivel, porque se reúnen en un segundo nivel como por sectores, y en un tercer nivel como federaciones, digamos, y la federación es la corporación cooperativa, que tiene 80,000 socios. En Japón también existe la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo más grande del mundo, que tiene como 200,000 socios. Es un banco ético, una de ahorro y préstamo. Eh, y bueno, uno se pregunta cómo funcionan, ¿no? Yo aquí soy socio de un supermercado que es una cooperativa de usuarios, de consumidores, que también es grandísima, tiene como 40,000 socios. Y no es nada cooperativa. O sea, en realidad no es mucho de lo que idealizamos o lo que consideraríamos ideal. Es mejor que no lo fuera, o sea, es mejor que otros supermercados, sí, claro, pero le falta mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, pensar, por ejemplo, que incluso, como menciona Ana María, que bueno, menciona la palabra tribal, que el ADN mexicano es tribal, quién sabe, a lo mejor no, o sea, ese ha sido el devenir de los mexicanos, pero bueno, a lo mejor no se puede deconstruir o reconstruir o yo qué sé, pero en grupos, diferentes grupos humanos, siempre hay como una medida que es la familia como la base, ¿no? La base comunitaria mínima, digamos, ¿no? Y hay una familia que pueden ser 2 personas o una familia de 30 personas, pero casi siempre la familia es como la unidad doméstica, es la comunidad base. Y de ahí también se integran a otras unidades, digamos, células, porque también podemos pensar en la metáfora orgánica, pensar que pueden ser células de un organismo más grande, ¿no? Entonces quizás establecer células pequeñas y irse juntando de tal manera que se haga un organismo más grande. Existen algunas prescripciones muy interesantes dentro de la ecología social que hablan del confederalismo democrático, ¿no? El confederalismo democrático, bueno, es eso, es como la unión de muchísimas pequeñas unidades, de muchísimas comunidades, cómo lograr una gobernanza, digamos, una organización democrática cuando son un montón de gente, ¿no? Entonces el confederalismo democrático también nos puede dar alguna idea porque es horizontal, ¿no? No es el federalismo que conocemos teóricamente también, porque en la realidad el federalismo, como lo vivimos, por ejemplo, nuestro país, una república federal, bueno, no es tan federal y la federación es muy diferente de la confederación. La federación sí incluye una jerarquía y la confederación es horizontal, ¿no? Entonces, bueno, hay formas de establecer alguna gobernanza. ¿Cómo superar el subdesarrollo? Que era una cuestión de José Montesinos. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y hay muchas respuestas también. Una es las que planteabas, que por ejemplo hacer valor agregado, por ejemplo, en lo que se produce. Otra también es la que pasa por no integrar lógicas del mercado capitalista, del capitalismo. Otra, hacer un equilibrio entre ambas, porque bueno, el buen vivir como concepto de la economía solidaria también queda un poco ambiguo, pero eso da oportunidad a que lo llenemos y le demos el contenido que querramos o que vayamos experimentando, porque también muchas de estas cooperativas grandes, aunque sí hay un gran avance y es mucho mejor que otros sistemas de capitalismo salvaje, también tienen problemas, porque no son utopías. O sea, la utopía es un ideal, pero en la realidad siempre van a haber problemas y entonces la idea, así como es el devenir, es ir resolviendo como se vayan presentando de una manera democrática, dialógica, consensuada en la medida de lo posible,
ir avanzando y resolviendo las dificultades que se van presentando de la vida en común. O sea, quitar el conflicto de la vida humana, pues yo creo que ya no sería humano, ¿no? Entonces, el conflicto es parte de nuestra humanidad. Pero bueno, resolverlo pacíficamente es el gran reto y lo que debemos procurar siempre, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿alguien tiene algún otro comentario que agregar? Bueno, Ana María dice que, como decía el cuestionamiento, si el ADN del mexicano es tribal y en Alemania hay más de 7,000 empresas son cooperativas, es líder en la Unión Europea, es paradójico que el capitalismo salvaje y la pandemia nos está lanzando al buen vivir. Ni la ciencia, ni la religión, ni la política, ni la economía nos han dado soluciones. La intención es construir comunidad, que es lo que nos hace vivir en paz. Efectivamente, ¿no? Vemos que el cooperativismo más desarrollado está en los países más capitalistas, en Japón, en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? Es una ironía, quién sabe. El cooperativismo nació en Inglaterra en un contexto el cooperativismo de Rochdale, de los pioneros de Rochdale, en el siglo XIX, en un contexto de un capitalismo muy salvaje, quizá más de lo que vivimos ahora, y es como si fuera como la respuesta pendular, ¿no? O sea, cuando vivimos un extremo, vamos a tratar de equilibrarlo socialmente con su polo opuesto, digamos, y tratar de procurar otras alternativas, ¿no? Eh, pero bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario final o alguna otra aportación que no hayamos tenido oportunidad de hacer? Adelante, porque si no, ya nos vamos. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien alza la mano? Sí, aquí en el auditorio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicasio Potún. Soy de la cooperativa Mar de las Antillas. Y solo unas preguntas y voy a decir en maya. Porque yo soy, la verdad, yo vengo de cerca de José María Morelos. Y yo sé la maya también y siempre hemos hablado, nunca me has olvidado. Y voy a hacer unas palabras a mí para que me escuchen mis compañeros acá y la gente que está acá para que me escuche cómo yo hable maya. Y no sé que si tú sí sabes entender un poco. Y voy a decir unas cosas de maya. No sé si... Tenía yo sí que le palabra acá. Ven tenía le Toncascay me llamó licenciado Montesinoa, pues tenía don José Reyes Alcocer, mi compañero Orlando, Carlos, lo más y luego, pues tenía legal, pues si yo soy que cambiaría te lo matan que ven tenía legal, pues situación mortal donde claro mortal, pues yo le calha mortal, pues muy basic me llamó ven tulak le helach ven yo le olay le kich que le ha pues achuhaile pues muy basic me llamó tok más tiu ushana tok manu mes mistich me ya ven tener tulay le pues y compañero le dijo visto ni basic me llamó de tu ni hundar que va por organizar tu bisu basic alik se am masukang it me ya tik me ton nunca tenga ka ho conservo tonele discaton apoyo ortes y aku achu yo soy tik guaite maestra escucha asho koye pues tener chu haile pues tonele discaton ka se ka apoyar la con tu la clejela pues visto discaton que tu la clejela pues vayan ve apoyo tu más seguro o tone pues yo match y cada un la que más que se cajó por la que lo de hecho en la te único y cada hecho muchas gracias por lo que la verdad lo que yo sé que un poco de las cosas lo que de la maya pues es por eso es lo que único que te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicasio. Gracias. Germán.
¿Cómo está? No, simplemente aplaudir el ejercicio que estamos haciendo. Yo sí me quedé con 2 o 3. Te oyes muy lejos. Me oigo muy lejos. No sé qué pasa. Sí, yo también he tenido problemas ahorita con mi audio, así que, bueno, entonces en otra ocasión hago el comentario porque no quiero... ya, ahí te oímos mejor. Bueno, nada más decía que recibí 2 o 3 bofetadas muy agradables. Me parece que cuando dices que es más fácil que la educación reproduzca las cosas, a que las cambie, pues fue un bajón, para mí fue un bajón. pero al mismo tiempo entender el concepto de devenir fue una iluminación que me dio también. Entonces, simplemente agradecer que nos podemos, a través de estos ejercicios colectivos, nos podemos situar, porque eso es lo que me pasó a mí ahorita. Primero viene el bajón, pero después hay una luz ahí que te da como sí entiendo, eso es lo que quiero, eso es lo que queremos, eso es lo que tenemos que hacer y vamos para adelante, Y entonces es lo que termino con un entusiasmo redoblado para saber que lo que estamos haciendo vale la pena. Gracias. Gracias, Germán. Muy motivador tu mensaje, la verdad. ¿Alguien quiere comentar más? Habíamos comentado que durábamos 2 horas, ya tenemos las 2 horas, pero bueno, si hay alguien que quiera comentar, seguir comentando, los que quieran y puedan, no sé, adelante, ¿no? Bueno, bueno, entonces podemos dar por concluido esta sesión, porque vamos a tener más sesiones. Recuerden que tendremos más sesiones, hay 2 más sesiones, y bueno, la siguiente sobre los principios y valores cooperativos, las comunidades solidarias. Seguiremos profundizando algunas cuestiones seguramente, y también podemos dejarnos de tarea pensar y si podemos estar en la próxima sesión con otra cuestión y más incisiva, adelante, de eso se trata, ¿no? Y también trataremos de hacerlo más dialógico y más participativo. Entonces, si alguien quiere compartir algo, adelante. Y como les decía, también están los materiales abiertos en el curso, en la plataforma. Se pueden inscribir en Unicop. Ahí tenemos la inscripción, el formulario de inscripción. Y podemos hacerles llegar también esos materiales. Y si no pueden, bueno, escriban y de alguna manera los hacemos llegar también. Son lecturas muy interesantes, mucho más interesantes de lo que pude yo compartir, porque bueno, también es una estatura mayor la de esos textos, ¿no? Y son muy ricos, entonces yo les recomendaría mucho acceder a ellos, si quieren, lo desean. Te notifico que ya recibí esos correos, ya chequé y sí tengo los correos, entonces voy a acceder al material. Gracias. Perfecto, ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces podemos concluir, cerrar por hoy. Si se sienten en confianza, pueden abrir su cámara para vernos como despedida y hasta la próxima. Bueno, chao. Hasta luego. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Abrazos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Un placer. Chao. Gracias. Igualmente, gracias. Bye.